último video de esta serie vamos a charlar un poquito de traducción. Siempre empezamos con el gráfico del dogma central, ya estamos llegando al final y vamos a ver esta partecita, cómo este ARN mensajero principalmente se va a transformar en una proteína, o la información, mejor dicho, se va a usar para hacer una proteína. Definamos primero, la traducción es el paso de la información transportada por el ARN mensajero a proteína. Recuerden que este paso ocurre siempre en citoplasma. En cambio, la transcripción obligatoriamente debía ocurrir en el núcleo, ya que el ADN no puede salir de ahí. Pero en este caso, el ARN mensajero, cuando ya está maduro, salió del núcleo y ahí es donde se produce la síntesis proteica. Recuerden esto, la especificidad funcional de todo polipéptido, de toda proteína, está en la secuencia lineal de aminoácidos que determina la estructura y eso determina, mejor dicho, cada uno de los aminoácidos determina la estructura primaria y la estructura primaria determina la secundaria y la terciaria. Por lo tanto, es muy importante esa información que está pasando porque es la información para producir las moléculas que van a hacer todas las funciones de la célula. ¿Qué vamos a necesitar? Lo mismo que en la etapa anterior, lo pensamos como si fuese una receta de cocina. Y en este caso necesitamos menos cosas. Es un proceso extremadamente complejo, pero por ahí los podemos agrupar un poquito más. Necesitamos primero ARN, pero el ARN lo necesitamos en tres formas. El ribosomal, que va a estar en el citoplasma, formando ribosomas. El mensajero, que es el que sale del núcleo con la información. Y el de transferencia, que va a estar también en el citoplasma, es el que va a llevar hacia el lugar los aminoácidos que necesitamos. Porque ¿cuál es la segunda cosa que necesitamos para hacer una proteína? Aminoácidos. Van a estar libres en el citoplasma, pero van a ser captados por el ARN de transferencia para ser colocados en esta nueva proteína. Y vamos a necesitar un traductor. ¿Por qué? Porque nosotros venimos hablando en ácido nucleico, digamos, en el código de bases nitrogenadas, y vamos a empezar a hablar, o sea, lo vamos a traducir a esa información que la teníamos en ácido nucleico, en información de proteína, y la proteína está hecha de aminoácidos, y los aminoácidos no son ácidos nucleicos, entonces vamos a necesitar alguna forma de traducir toda esa información. Empecemos a charlar un poquito del mensajero. El ARN mensajero ya sabemos que es una cadena simple de ARN que contiene la información que provenía de un gen del ADN. Cuando hablamos de genes nos estamos refiriendo siempre a ADN. Los nucleótidos van a ser leídos de una manera muy particular, leídos entre comillas, después vamos a ver a qué se refiere esto. Se leen de a 3. Cada 3 bases se denomina triplete. Y los tripletes del ARN mensajero se denominan codones. Entonces, si yo tengo este ARN mensajero que empieza en 5', termina en 3', el primer triplete, es decir, los 3 primeros nucleótidos, se denominan codón. Este es el primer codón, este es el segundo codón, este es el tercer codón. O sea, ¿qué es un codón? Es un triplete de nucleótidos que se encuentran en el ARN mensajero. Siempre, en todas las especies, hay contadas excepciones, los ARN mensajeros empiezan con el codón AUG, que codifica para una proteína específica. O sea, siempre, esto es algo evolutivo. El segundo componente que necesitamos es el ARN de transferencia, que es una cadena simple de ARN, pero que está plegada de una manera muy especial. Cuando nosotros la vemos en 2D, que la mayoría de los dibujos están así, vemos esta estructura, donde tenemos dos partes importantes que están opuestas, el extremo 3' y el opuesto, vamos a decir, porque no es el 5'. Fíjense que el 5' quedó acá. Entonces, un extremo va a tener el sitio de unión al aminoácido. ¿Qué quiere decir? Que este pedacito de ARN mensajero que está acá se pega siempre al mismo aminoácido.
siempre. O sea, este particular ARN de transferencia se pega a un aminoácido particular. Y una parte muy importante que está en el otro extremo es el anticodón. ¿Se acuerdan que nosotros en el mensajero teníamos el codón? Acá tenemos el anticodón, que es una secuencia de 3 nucleótidos, o sea, otro triplete complementaria al codón. ¿A qué codón? Cada codón va a tener un anticodón. Siempre. Vamos a ver cómo se organiza eso y cómo se sabe a qué aminoácido corresponde. El tercer ARN que necesitábamos es el ARN ribosomal, que se une a proteínas para formar el ribosoma. El ribosoma en realidad está compuesto por 2 subunidades, la subunidad menor y la subunidad mayor. Estos numeritos de acá corresponden al índice de sedimentación, que es una forma, es algo parecido a un peso, que es para separarlo cuando uno usa una centrífuga. No es importante, sepan que hay una menor y una mayor que están separaditas en el citoplasma, y cuando el ARN mensajero sale del núcleo va a ser identificado por la subunidad menor. Cuando el ARN mensajero se une a la subunidad menor, ahí viene la subunidad mayor para unirse y formar ahí el ribosoma. Ese es el momento en que se forma el ribosoma. Pero ustedes se acuerdan que nosotros teníamos 2 tipos de proteínas, unas que se podían ir por fuera de la célula, que eran proteínas de exportación, y otras proteínas que quedaban en el citoplasma. Las proteínas que se quedan en el citoplasma se sintetizan en el citoplasma. Entonces, esto que les conté, que la subunidad menor se une al mensajero y ahí se une la subunidad mayor, ahí se produce la síntesis de proteína libre en el citoplasma. Pero, si esa proteína es, por ejemplo, una enzima muy peligrosa que tiene que estar muy cuidada, ustedes se acuerdan que eso iba por un sistema de endomembranas que incluía al RER, al Golgi, y de ahí en vesículas iba a ir hacia la superficie. Por lo tanto, nosotros teníamos el RER que tenía todo adosado ribosomas. ¿Cómo se adosan esos ribosomas? ¿Están siempre ahí? No. La primera parte es exactamente igual. Sale del núcleo un ARN mensajero que tiene la información para producir una proteína de exportación. Se pega primero la subunidad menor, se pega la mayor y empieza la síntesis. Pero si la primer parte de esa síntesis de proteína es lo que se llama un péptido señal, que es una secuencia muy cortita de nucleótidos en realidad, que se empiezan a leer y se empieza a formar lo que se llama el péptido señal, que es un pedacito de proteína, justamente es un péptido. En ese momento se corta la traducción y es reconocido por proteínas que lo van a llevar hacia la membrana del RER. Una partícula de reconocimiento de señal, no importa si es una proteína, se transporta, se lleva hacia el RER y ahí continúa la síntesis, pero va a ir todo por adentro del RER y no va a salir más del sistema de endomembranas. Esa es la diferencia que va a haber entre las proteínas de exportación y las de adentro. Más allá de dónde ocurra, el proceso es siempre el mismo, entonces ahora no vamos a diferenciar qué es lo que pasa. Y esto lo vamos a pensar como una fábrica. O sea, vamos a necesitar todos estos componentes para que se produzca la transcripción. El último componente que habíamos nombrado era el código genético. Yo les dije que estos nucleótidos se leían de a triplete, o sea, de a 3, y que se denominaban codones. ¿Por qué es así? ¿Qué significa que es un codón? Que cada uno de estos codones va a ser la información para un aminoácido específico. ¿Qué significa? Que cada vez que se lea AUG, se va a colocar una metionina. Cada vez que se lea ACG, se va a colocar una treonina y así sucesivamente. ¿De dónde sale la información para hacer esto? Del código genético. El código genético son todas las
posibles combinaciones de nucleótidos, fíjense que acá está la U porque estamos hablando de ARN, todas las posibles combinaciones de nucleótidos y el aminoácido que le corresponde. Por ejemplo, si yo vemos uracilo, ahí va a haber una fenilalanina. Y así con todas las otras. Fíjense que en algunos casos, por ejemplo, todos estos forman, es información para colocar una leucina. Eso significa que tenemos más combinaciones de nucleótidos que aminoácidos existentes. Entonces, es obvio que se van a repetir. Y tenemos dos tipos de codones especiales, vamos a decir. El primero, que es el sitio del codón de inicio o de iniciación, que siempre se va a colocar una metionina. Y tres, que se denominan codones stop o codones alto, que identifican la terminación de esa proteína. Y son siempre, para todas las especies, UAA, UAG, UGA. ¿Qué es lo que pasa entonces? A medida que se va leyendo cada uno de los codones del mensajero, por complementariedad de bases se une un ARN de transferencia que tiene pegadito un aminoácido. Yo les dije que el AUG siempre era información para una metionina. ¿Por qué? Porque el complementario de AUG es un ARN de transferencia que tiene el anticodón UAC. Fíjense, complementario de AU, complementario de UA, complementario de G, C. Siempre este ARN de transferencia se une a una metionina. Por lo tanto, cada vez que en el ARN de mensajero haya AUG, por complementariedad se une este ARN de transferencia y no otro, y deja una metionina. ¿Cómo es que la deja? Bueno, es una estructura muy grande, entonces se va a ir corriendo el ARN mensajero a medida que es leído y se va a ir, vamos a ver en este que se ve un poco mejor, se va a ir corriendo ese ARN de transferencia a medida que se va leyendo, o sea, esto se va corriendo y el ribosoma, entre todas las proteínas que tienen, que son muchas, tiene una proteína para formar los enlaces que producen la estructura primaria de la proteína. Si ustedes se acuerdan, este enlace se llama enlace peptídico, es un enlace extremadamente fuerte. Entonces, la función del ribosoma no es solamente hacer una estructura para que se conecten estos codones con sus anticodones y se vayan dejando los aminoácidos, sino también unir esos aminoácidos formando esta cadena primaria de proteínas. Esta cadena primaria después va a sufrir diversas modificaciones que se denominan posttransduccionales. Las primeras, y se hacen en el momento, son los plegamientos que van a formar la estructura secundaria y terciaria siempre, pero después acuérdense que tanto las que van por el retículo endoplasmático rugoso y el Golgi, como las que se quedan en el citoplasma, van a sufrir distintas fosforilaciones, glicosilaciones que le van a dar la funcionalidad a la proteína final. Entonces, sí o sí van a producirse estas transformaciones posttransduccionales, ya sea en el citoplasma o en el sistema de endomembranas. Y al finalizar tenemos una proteína funcional. Cuando las proteínas no son funcionales, los plegamientos están mal o no se produce alguna de las etapas que se tiene que producir, esa proteína automáticamente se destruye y los aminoácidos son reciclados para usarlos en otra síntesis de proteína. Es un proceso muy complejo, los dos, o sea, toda la síntesis en general es complejo, pero lo que se tienen que acordar de esto es definición de traducción y la relación con la transcripción, o sea, de dónde sale la información para hacer la traducción, cómo y por qué se identifican las proteínas de exportación, esto ya lo hablamos bastante,
pero acuérdense de este inicio con el péptido señal, que es el que va a dar la orden de alguna forma para que se vaya al RER, los ARN que participan en la función de cada uno, y qué es el código genético de manera general y para qué sirve. Recuerden que estamos en la materia histología, histología, no estamos en genética, así que esto tiene que ser algo bastante general, que ustedes entiendan sin irse a muchos detalles. Recuerden que toda esta información está en el capítulo que les subí, en la carpeta de bibliografía, Núcleo de Junqueira, o en cualquier otro libro de biología celular. Y hasta acá terminamos con este repaso de síntesis proteica. Muchas gracias.